Hola, bienvenidos hoy día a un nuevo live, ¿cierto? Nuestro grupo de Low Carb Chile. Estamos acá con todas las personas, con todos los socios de nuestro grupo y hoy día tenemos un tema muy interesante que muchos nos preguntan todos los días y corresponde al tema del ayuno. Entonces, vamos como siempre a dar la bienvenida y dar las gracias a Diego que nos va a explicar y vamos a ir aportando con ideas y después les vamos a dar el pase para que ustedes puedan hacer sus preguntas en vivo. Así que Diego, adelante. Ya, hola a todos. Hoy día vamos a hablar del ayuno. Preparé una breve introducción del ayuno, basada un poco en cómo lo estudié yo, cómo lo vi, y traté de no responder todo en la introducción para que vayamos viendo temas y dudas después en el chat. Ya, para comenzar, bueno, lo primero que quiero contarles, empecé a estudiar sobre el ayuno un año después de que empecé keto, porque no existía este grupo, no había nadie o sea, no tenía dónde aprenderlo, yo simplemente hacía keto. Entonces, cuando empezamos a crear el grupo, empezamos a juntarnos con gente, me di cuenta que había otros que estaban en el tema del ayuno y ahí empecé a estudiar. Lo primero que vi fue un video de Jason Fung en una serie de 6 partes que se llama A Theology of Obesity, y en la parte 4 específicamente habla de The Fast Solution. Ahí es uno de los primeros videos donde hace sus primeras aproximaciones al tema del ayuno como terapia metabólica. Les voy a mandar el link, después lo voy a dejar aquí en el grupo de socios. Y ahí les dejo el link en el grupo de socios. Ahí está. Bueno, en el video habla del problema del síndrome metabólico y la diabetes, y lo menciona como que ambas son un problema de insulina. ¿Ya? ¿Se me está escuchando? Aló, siento que se cortó. Ah, ya, No ya, sé se si te está escuchando, escucha, ok, dale. sí. Eh, ya, ok. Ya, bueno, habla del tema de que el síndrome metabólico y la diabetes es un problema de insulina, y que cuando la insulina está elevada, entre paréntesis, hiperinsulinemia, eso es lo que significa hiperinsulinemia cuando lo mencionamos, insulina elevada, eh, bloquea el mecanismo que tiene el hígado para quemar o oxidar grasa, o sea, para usar grasa como energía. Si hay insulina elevada, no están quemando grasa. La mayoría de las personas que hacen dietas hipocalóricas, que restringen las calorías, ¿qué producen? Producen que, debido a que siguen consumiendo alimentos glucolíticos, o sea, que aportan glucosa al cuerpo y elevan la insulina, mantienen la insulina elevada a pesar de que están comiendo menos. Y lo que ocurre es que hay una menor ingesta de energía, se podría decir, ¿ya? Entonces, esa insulina elevada en ese tipo de personas no permite que usen grasa como energía, pero a su vez están consumiendo menos glucosa o menos carbohidratos, y esto les provoca un estado de inanición al restringir las calorías. Y el cuerpo no es tonto, el cuerpo sabe atacar o sabe adaptarse a estos estados de inanición. ¿Y cómo lo hace? El mecanismo que tiene defensa es que si hay menos energía ingresando, es menos energía la que va a utilizar, la que va a gastar. Entonces, en rigor, cuando a uno le dicen en lo clásico que dice, mira, si comemos menos, vamos va a ingresar menos energía y por ende vamos a bajar de peso, no es tan acertado por esto mismo, ¿ya? Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes comen 2.000 calorías y queman 2.000 calorías, pero de repente empiezan a restringir 500 calorías de esas 2.000, al principio van a bajar un poco de peso, pero después lo que va a ocurrir es que no van a seguir quemando 2.000 calorías. El cuerpo va a bajar su gasto metabólico en, no sé, 500 calorías, que es justo lo que están ingiriendo. ¿Y cómo lo baja? Limitando ciertos procesos metabólicos que no son indispensables. Por ejemplo, la generación de calor. Van a sentir más frío. ¿No? Han visto que las personas que están en inanición o que comen poco sienten frío en los pies, frío en las manos, frío en los dedos. Esto es porque el cuerpo está restringiendo el uso del gasto energético. Lo mismo ocurre con algo que está muy en boga hoy día con el tema del coronavirus, con el sistema inmune. El sistema inmune también es uno de los procesos que el cuerpo restringe o limita frente a una menor ingesta de energía. Por esto es el tema principal de que restringir las calorías y hacer ejercicio no funciona, porque están en un estado de inanición, lo cual les produce hambre y no tienen suficiente energía para gastar.
Y después de un tiempo esa hambre es incontenible y el cuerpo los fuerza a comer más y ahí viene el efecto rebote. Ahora hablando del ayuno específicamente, ¿se puede estar en ayuno comiendo carbohidratos? Claro, ayuno simplemente es no comer. O sea, cuando ustedes no están comiendo, están en ayuno. Todas las personas del mundo ayunan cuando duermen. Y cuando despiertan y desayunan, o sea, cortan el ayuno con la primera comida del día, ese es el desayuno. Pero la opción de hacerlo comiendo carbohidratos es mucho más difícil. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, de que al haber insulina elevada, no pueden gastar grasa. Entonces gastan solamente glucosa. Y nosotros como almacenamiento de glucosa no tenemos. Tenemos muy poco en el glucógeno. Entonces no tenemos una capacidad de almacenar glucosa por mucho tiempo, o bastantes cantidades, para aguantar un ayuno consumiendo solamente glucosa. Y si tienen insulina elevada, no les va a permitir gastar la grasa y entrar en un estado más de inanición. Por esto es que la clave del ayuno al inicio es hacer keto. ¿Por qué? Porque al inicio ustedes gastan el glucógeno almacenado haciendo keto, fuerzan al cuerpo a usar la grasa como energía, pero están comiendo, y de ahí cuando el cuerpo sabe o se acostumbra o vuelve o se acuerda cómo usar la grasa de forma eficiente como energía, ahí podemos hacer un ayuno de forma más cómoda. Este glucógeno se gasta en cierta forma como por etapas. Y lo primero que se gasta en grasa siempre es la grasa que está en los órganos, en los órganos, la grasa visceral, se podría decir, que es la grasa que está en el centro de los órganos. El estado, por ejemplo, de hígado graso, que es muy conocido y muy común y muy frecuente, es una de las primeras condiciones que se revierte al hacer ayuno y al hacer alimentación cetogénica. ¿Por qué? Porque es la primera grasa a la cual recurre el cuerpo para gastar. Después recurre al tejido adiposo. Cuando gastan su glucógeno, o sea, lo primero que se gasta es esta grasa del hígado, y después de gastar esta grasa en la parte central de los órganos, es que se pasa a la grasa del tejido adiposo. Uno de los mitos del ayuno es que se piensa que se van a quemar los músculos, y esto en realidad no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Y por qué? No sé, imaginen un cavernícola que está comiendo y comiendo y comiendo en época de abundancia, hay fruta, hay carne, hay, no sé, y llega el momento del invierno con escasez de comida, es más difícil encontrar animales, los animales están más escondidos, y el cuerpo, en vez de usar esa grasa que almacenó durante todo este tiempo de abundancia, empieza a usar los músculos, siendo que los músculos son aquellos que lo ayudan a buscar comida y a movilizarse. Aquí entra la analogía del sillón de Jason Funk, que él habla de, imagínense ustedes viven en el campo, en el sur, y están cortando leña para el invierno, y cortan harta leña y tienen la bodega llena de leña. Y llega el invierno y a la hora de prender la chimenea con leña, en vez de usar la leña que tienen guardada en la bodega, agarran y queman el sillón. Ese es lo absurdo. El músculo es el sillón. O sea, no tiene ningún sentido ocupar el músculo si tenemos toda esa grasa almacenada. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Porque hay catabolismo, porque hay uso de músculo, porque las personas siguen comiendo carbohidratos, aunque coman menos, pero comen carbohidratos y mantienen esa insulina elevada. Y esa insulina elevada es la llave para abrir la bodega donde tienen la leña. Y si no tienen esa llave, no van a poder ir a ver la bodega y en vez de morirse frío van a usar el sillón. Ese es el problema principal de por qué existe catabolismo en alguien que come carbohidratos, aunque haga ayuno, y en alguien que no come carbohidratos, que come grasas, que hace keto y hace ayuno, no hay catabolismo. Eh, Evolutivamente, la cetosis nutricional, ahora si volvemos al tema de las frutas, efectivamente es el estado normal. O sea, el estado normal es estar en cetosis. ¿Por qué? Porque durante 3/4 partes de la historia evolutiva, o sea, del tiempo, del año, no hay frutas. Si ustedes piensan hoy día y dicen, a ver, de todas las frutas que hay en el supermercado disponibles, imagínense no existiera la sociedad. Hoy día, no sé, en Santiago yo, ¿dónde viven ustedes? Piensen qué frutas del supermercado son autóctonas. O sea, nacen y son originarias del lugar donde viven. ¿Y qué frutas de esas originarias estarían disponibles todo el año? Yo hoy día, sinceramente, no sé qué fruta, a menos que hay unas moras en el supermercado, que creo que nunca hay, no hay ninguna fruta que es originaria. O sea, literalmente no hay. Entonces, ese tema de la fruta como un elemento natural indispensable es también un poco mito por ese tema. Evolutivamente no había fruta. Y si lo piensan también, ya, en una zona tropical. Perfecto, una zona tropical había un poco más de fruta. Tampoco eran las mismas frutas de hoy día. O sea, la fruta
el elemento de defensa de la planta es el veneno, ¿ya? Y antes de comer una fruta en una tribu, se la tenía que comer otra persona para que se moría. Se muere, no es comestible. No se muere, entonces es un gran riesgo saber efectivamente si la fruta sirve o no. Es mejor cazar un conejo o comer su pescado. En cuanto al porcentaje de grasa, si dicen, a ver, pero ¿puedo ayunar? ¿Cuánto puedo ayunar? ¿Cuánto es el porcentaje de grasa que puedo usar y en el ayuno? La grasa no se gasta plenamente. O sea, si ustedes están ayunando, no piensen que toda la energía del cuerpo va a provenir de esa grasa almacenada per se. O sea, al inicio sí, los primeros días de ayuno sí, pero después el cuerpo también va bajando el estado metabólico para ahorrar energía, aunque estén en keto y aunque hagan ayuno. Después de 10 días de ayuno, ya no van a usar esa cantidad de energía. Igual se va a inmunodeprimir el cuerpo, igual va a bajar el estado metabólico. Y si ustedes, por ejemplo, piensan en un maratonista que tiene 8% de grasa, que es una persona delgada, que tiene baja grasa, si ustedes calculan las calorías que tiene, con ese 8%, lo más probable es que esa persona pueda durar un mes viviendo. Pueden hacer el cálculo ustedes mismos. Ustedes tienen, por ejemplo, no sé, calculen el porcentaje de grasa corporal. Si yo tengo 18% de grasa corporal y peso, no sé, 70, 80 kilos, un gramo de grasa tiene aproximadamente 9 kilocalorías. Si yo tengo, a ver, si peso, para hacerlo más fácil, si peso 100 kilos y tengo 20% de grasa corporal, tengo 20 kilos de grasa corporal. Y un gramo de esos kilos, un gramo de esa grasa, son 9 calorías. Saquen el cálculo de cuántas calorías tengo almacenadas. Son miles de miles de miles de miles de miles de calorías. Y eso no lo tenemos en glucógeno, lo tenemos solamente en grasa. Eso demuestra que estamos adaptados para un estado de abundancia y un estado de no comer, un estado de carencia y un estado de ayuno intermitente. ¿Cuál es el nivel? O sea, uno comienza en keto y el ayuno viene después. ¿Cuándo viene el ayuno después? Siempre se pregunta cuánto tiempo después de empezar los ayunos. Lo ideal es hacerlo después de que uno está ceto adaptado. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea eficiente usando esa grasa y no tenga que recurrir a glucógeno y tenga que forzar el uso de músculos, por lo que explicábamos anteriormente. Entonces, lo ideal es que si pueden extenderlo la mayor cantidad de tiempo, listo, no se apresuren. No hay que empezar la primera semana a hacer ayuno, pueden empezar un mes después. Eso no es relevante. Lo principal es usar la grasa como energía al inicio. Y para usar grasa como energía al inicio, hay que comer esa grasa, para que el cuerpo empiece a aprender a usar esa grasa alimentada que están comiendo y después puede usar la grasa almacenada. Y como último punto, hay un término que se llama autofagia, que siempre confunden con el ayuno y la gente tiende a pensar que es un switch, es como ¿estoy en autofagia o no estoy en autofagia? Y en estricto rigor no funciona así. Todos estamos siempre en autofagia, incluso alguien que no ayuna ni que no hace keto, ¿ya? La autofagia es la regeneración celular. Cada vez que ustedes están regenerando una célula, en estricto rigor están haciendo algún nivel de autofagia. La autofagia funciona por progresión, por niveles. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes hacen keto y que ustedes hacen ayunos, lo que hacen es que aumentan el nivel de esa autofagia, aumentan la regeneración celular. Porque recuerdan que les dije que no podemos obtener todas las calorías o toda la energía que requerimos de la grasa almacenada por un tema de supervivencia. Bueno, los aminoácidos que necesitamos en ese momento y ciertas minerales y vitaminas los obtenemos cuando estamos ayunando y estamos adaptados de la autofagia, de células que en cierta forma se reciclan, que son células que ya están viejas, que están malogradas, que están deterioradas. El cuerpo las recicla, las reutiliza, saca sus componentes, las células tienen aminoácidos, tienen proteínas, tienen todo tipo de elementos, y los utilizan nuevamente en el cuerpo. Y esa es la autofagia. ¿Qué nivel de autofagia tengo? No hay una maquinita como la que medimos la glucosa que mide la autofagia. Lo que sí pueden estar seguros es que si están ayunando, están en algún nivel de autofagia. Y en cuanto a estudios, el último estudio que salió en humanos de medición de autofagia, se calculó que las primeras 18 horas de ayuno ya era detectable cierto nivel de autofagia. Ese es el resumen del día de hoy, espero que les haya gustado y ahora pasamos a las dudas. Excelente, súper bien explicado. Bueno, quiero ver si alguien tiene preguntas para ir agregando algunas ideas, ¿ya? Porque ahí también podemos aportar entre todos. No sé si alguien que prenda su micrófono y haga la pregunta. Ya, yo voy primero. Ya, César, dale. Yo voy primero. Siempre está el tema
del ayuno, que ayunar es bueno, pero ayunar mucho es malo. ¿Por qué? Porque después de 3 días, 4 días, está el tema perdón, está el tema del cortisol que se eleva mucho, entonces ahí es bueno cortarlo. ¿Qué tanto hay de eso? La ANI sabemos que es un caso aparte, pero para una persona que tiene su hígado normal, su páncreas normal, ¿es bueno ayunar 4 o 5 días sabiendo que el cortisol se eleva? Por ahí va la pregunta. ¿Cómo lo respondería yo? Yo te diría, depende de qué buscas. Si tú tienes alguna enfermedad y estás buscando algún tipo de regeneración especial, como la ANI, que estás buscando algún tipo no sé, de mejorar algún órgano y piensas que a través de la autofagia de lograrlo, bien, ayuna harto. El otro argumento para ayunar eso es que si tú piensas evolutivamente, piensa cómo lo harías en un estado evolutivo. O sea, estamos ahora entrando, por ejemplo, el otoño, está haciendo frío, debería haber más escasez, entonces uno debería ayunar más ahora. Si estamos en Claro. verano, hace más calor, puedes hasta comerte una fruta de vez en cuando, puedes alimentarte más y de repente decir, en verano uno tiende a moverse más también, o sea, hace más Además, energía, gasta más energía, cortas en la leña, cocina el conejo. Entonces, si lo pensamos evolutivamente, claro, yo creo que es sano ayunar de vez en cuando. Si vas a pegarte un ayuno largo de 4 días, por ejemplo, hacerlo una vez cada 2 meses o cada 3 meses, por un tema de mantener al cuerpo funcionando bien. Y en épocas de abundancia, no es necesario hacerlo tanto. En verano puedes comer más y ayunar menos, ayunar de forma intermitente, comer una vez al día. Así lo veo yo al menos. y que al principio, cuando yo ayunaba, y ya ayunaba bien seguido, uno ayunaba harto pensando en que eso me iba a acelerar el metabolismo, por lo tanto iba a perder peso más rápido. Pero después eso no es tan así. Ah, No es porque más ayune, más no, largo, de entonces hecho, voy a perder más. Y no Y es, eso y no es así. es más perjudicial incluso porque el ayuno per se es un proceso sumamente estresante para el cuerpo, Eh, porque por eso nosotros siempre cuando llegan gente al grupo de novatos, lo primero que le decimos es que primero tienen que aprender a comer antes de ayunar. Y Diego lo mencionó al inicio. Generalmente, ojalá ayunen cuando están cetoadaptados. Ahora, porque hay gente que cuando recién empieza en 2 semanas empieza a ayunar. ¿Por qué? Porque dice que sabes que no comí porque no tengo hambre. Y ahí está el otro punto, para que la gente aprenda a identificar qué es tener hambre. Porque, y nos pasó a todos acá en el grupo, que nosotros empezamos a ver personas que decían, porque yo no sé lo que es tener hambre. ¿Qué sienten ustedes? Creo que la tripa, se sienten fatigados, ¿qué les pasa? Y de verdad que yo personalmente fue como, me estáis diciendo que no sabes lo que es tener hambre. Y después al ponerme en la idea, a ver qué es lo que te pasa, entonces empiezan a confundir el hambre real con el hambre emocional. Y ahí viene el otro tema, que las personas que hagan ayuno, recuerden, si se sienten fatigadas, tienen que comer. No se pueden obligar, los ayunos no son obligados. Esa cuestión que no, tengo que cumplir las 18 horas, tengo que cumplir las 24 horas. Filo, acá no hay horario, sino que la persona tiene que sentir que el proceso es natural, que el proceso no es doloroso, tú no tienes por qué sufrir haciendo ayunos. Y como bien dices tú, el hecho de que al principio, no voy a hacer más ayuno para quemar más grasa, si no está ceto adaptado, el cuerpo solamente se pone en una situación de estrés y no quiere perder grasa y se pone todavía más lento el proceso porque se pone a la defensiva y dice, chuta, este tipo no está comiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reservar toda esa energía porque quizás cuándo va a volver a comer. Entonces, por eso digo, no es que uno llegue, se ponga a hacer ayuno y el cuerpo sepa de dónde saca las calorías. ¿De dónde las saca? Si está acostumbrado a gastar glucosa, ¿de dónde? Y por eso el proceso tiene que cetoadaptación. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo se acostumbró a quemar calorías de la grasa. Y cuando ya se acostumbró a eso, podemos empezar con hay ayuno más en consistencia. Jason Fung lo menciona muy bien en su libro, que tiene un libro respecto al ayuno, así que el que lo quiera se lo voy a dejar en el Telegram de los socios. ¿Algo querías tú decir, Hay Diego? un tema respecto a lo que mencionó el César también. Sí, que hay un tema respecto a lo que dijo el César al inicio, de pensar que ayunando más voy a quemar más. Y de hecho creo que lo mencioné con el tema de la dieta hipocalórica.
el cuerpo va a restringir y estando incluso adaptado, si yo ayuno siempre, va a estar en este estado de reserva, va a entrar en este estado de restricción y va a restringir, o sea, tú no puedes ocuparla, tú no sacas de tu cuerpo las 2000 calorías de grasa que tienes almacenada, solamente la grasa almacenada. Entonces, lo que yo he descubierto en cierta forma conmigo mismo y de lo que he estudiado, que la mejor forma de acelerar el metabolismo es comiendo. O sea, tú debes comer más y gastar más, pero mientras estás comiendo. O sea, lo ideal sería, como lo hace el Carlos Stroh, comes harto a mediodía, comes harto en la media tarde, no comes en la noche, te despiertas y en ayuno te mueves. En ayuno te mueves harto, haces los ejercicios que tengas que hacer, trabajas lo que tengas que trabajar, después comes harto y de ahí sigues en el ayuno hasta el otro día. Y en ese estado tú vas a estar con un metabolismo que está con buena inmunidad, generando calor, gastando energía, con energía para moverte y a su vez pudiendo ayunar y realizando todo este proceso. Después tenemos que el Sebastián tiene por ahí una pregunta. No sé si quieres hacerla tú mismo, Seba, o la menciono yo. ¿El Seba? ¿El Seba? ¿Aló? Ahora sí. Ahí sí, dale. No, solamente yo quería preguntar si acaso hay como alguna, claro, igual el Diego me lo aclaró con lo que estuvo hablando. Si acaso hay alguna diferencia, por ejemplo, entre ayudar, no sé, 16 horas, 24 horas, 40 horas y así. Porque, por ejemplo, yo como, no sé, pues, una vez al día, porque a mí me da hambre una vez al día nomás, pero ya, y me acostumbré a hacer eso. Pero, por ejemplo, desde ese punto de vista, entonces yo tendría que comer 2 veces al día, según lo que decía el Diego. Tú tienes que comer cuando tengas hambre. Claro, tú tienes que comer cuando tengas hambre, ¿ya? Lo que ocurre es que si tú empiezas a moverte y a ejercitarte un poco, te va a dar hambre más de una vez al día. Te va a dar hambre 2 veces al día. Te va a dar hambre después de ejercitarse normalmente. Normalmente los que van al gimnasio, los que entrenan, les da hambre después. O sea, a mí me da hambre después. Antes no. Y durante tampoco. Y te va a forzar, si tú quieres empezar a moverte un poco más, quieres empezar a fortalecer tu metabolismo, olvídate del tema de ayunar más o del tema de comer más. Muévete un poco más y eso te va a forzar a comer un poco más. Y ahí te va a dar más hambre. Sigues el hambre y después ayunas hasta la próxima entrenamiento, se podría decir. Ah, ya entendí. Gracias. Ok, sigamos con las preguntas. Ger, no sé si quieres tú preguntar ahí con tu micrófono. Hola, sí, mira, básicamente yo tenía una duda respecto a los días donde uno hace el ayuno intermitente. Por ejemplo, porque se dice que uno puede tomar té, por ejemplo, un tecito o alguna infusión, y un café también. Pero si le agrego aceite de coco, por ejemplo, a ese café, ¿sería contraproducente para efectos del ayuno en sí, de la autofagia? Una pregunta simple. Respecto a que, así es que hay... La respuesta a eso no es algo cierto, no es sí si o te no. corta el ¿ya? ayuno. Hay muchas respuestas a eso, pero claro, la respuesta a eso es que dice, por ejemplo, Jason Fung dice, pocas calorías en estricto rigor no te cortan el ayuno, ¿ya? No te van a cortar el estado de ayuno, Okay. que es ese estado de que falta alimentación y recurres a la grasa. Darle grasa pura, porque el aceite de coco básicamente es MST, ¿ya? Lo que va a ocurrir con eso es que se va a confundir con las grasas que estás sacando almacenadas. Finalmente no vas a cortar esa quema de grasa, ¿ya? Por estar consumiendo aceite de coco. Entonces, Jason Fung habla incluso de comerse un caldo hueso, no sé. Dice, le pone calorías, le pone hasta 500 calorías. Y que no cortas ayuno. Yo personalmente, si no es autofagia, si no es alguien buscando regeneración celular mayor, ni nada, que yo por lo menos no lo busco, yo me tomo mi café con aceite de coco. Y el ayuno, y los beneficios del ayuno los tengo igual. O sea, no hay que calentarse mucho la cabeza con eso, yo creo. Sí, de hecho, recuerden que pueden tomar infusiones como té, pueden tomar café, agua de menta, no sé, de hierba, agua simple con sal, y ninguna de esas les va a cortar el ayuno. Si lo que pasa es que tienen que tener ojo que lo que corta el ayuno son altos aportes de nutrientes. Y, por ejemplo, el omega 3, si se lo toman, sí les va a cortar el ayuno.
y el omega 3 no tendrían por qué tomarlo en ayuno si el omega 3 se toma con comida. Entonces, ya está claro que si alguien me dice, oye, el omega 3 corta el ayuno, es que no lo puedes cortar porque te lo tienes que tomar cuando comas. O sea, es así. Romina, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí. Dale, Tengo 2 preguntas, no sé si se puede. dale nomás. Ya, es que una vez vi un video donde una niña decía que el ayuno, cuando uno quería como borrar, ella decía pecados, pero es en el fondo, no sé, pues si tú te mandaste un atracón, comiste un montón el día anterior, carbohidratos, todo, como que el ayuno era malo, o sea, como que era peor que vomitar, ayunar para borrar cosas que tú hiciste. Entonces quería preguntar qué tan cierto era eso o si puede utilizarse como una herramienta para poder, en el fondo, vaciar ese glucógeno que quedó ahí, ¿cierto?, en el hígado. Esa es mi primera pregunta. Y la otra es con respecto a lo que dijo Diego, que nuestro estado natural es cetosis, y también tenía la duda, ¿acaso puede ser flexibilidad metabólica? En el caso de que, no sé, pues nuestros antepasados comían fruta, o por ejemplo yo misma, yo tengo uva y higo en el verano. Entonces igual también me pasa que igual tengo ganas de comer ese tipo de frutas cuando las tengo y sé que no las voy a tener durante todo el año. Entonces, esa era mi pregunta, si es cetosis o flexibilidad metabólica el estado natural, y la otra pregunta de ayuno para borrar pecados, si acaso está mal o debería usarse como una herramienta. Eso. Perfecto. Ya. Eso lo explica muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Pues este cardiólogo mexicano gringo. El Cristian Asado. Assad, Christian Sí. Assad. Sí. Christian Assad tiene un video, no sé si alguien lo tiene por ahí, el Francisco seguro lo tiene, en que habla del glucógeno hepático. Sí. Y te explica cómo sube y baja el glucógeno hepático. ¿Qué va a ocurrir si tú comes, si te sales? Efectivamente, mientras más ayunas, más va a gastar ese glucógeno. Pero acuérdense lo que mencioné en el inicio. Si tú estás gastando glucógeno, o sea, estás consumiendo glucógeno y haces ayuno a base de utilización de glucógeno, vas a gastarlo, pero también vas a producir catabolismo. Vas a usar parte de tus músculos como energía. Entonces, no es lo que queremos, ¿ya? No es lo ideal. Se puede usar, o sea, si tú te sales muy de vez en cuando, lo ideal es que cuando te salgas, obviamente, no comas al tiro de nuevo. Con ese ayuno vas a incentivar gastar ese glucógeno, pero si lo haces todas las semanas, vas a producir catabolismo, ¿ya? Y respecto a comer en la fruta, a ver, la flexibilidad metabólica no es un estado metabólico. Cuando uno habla de flexibilidad metabólica, uno habla de pasar de un estado glucolítico, de usar glucosa, a un estado de usar grasa o cetonas de forma eficiente, o sea, pasar así, ¿cachai? Para hacer eso tienes que estar cetoadaptado. Si tú me dices, en el verano, no sé, en febrero sale la uva y el higo, y son 2 meses o un mes en el cual hay en mi campo y es una fruta autóctona, y tú no estás enferma metabólica, no tienes hígado graso, no tienes resistencia a la insulina, no tienes diabetes, no tienes sobrepeso, nada, no te va a producir un problema. Lo que te va a producir esa fruta es lo que dijimos, va a generar almacenamiento. Va a ser que junte grasita para el momento de invierno después. Lo que pasa es que si con esa fruta que comiste, claro, como los carbohidratos son en cierta forma una adicción, y hoy día no estamos en un estado evolutivo en que antes, aunque tuviéramos la adicción, por ejemplo, no sé, piensen en un oso que come miel en verano, engorda, se hace adicto a la miel. Si a ese oso tú le sigues dando miel todo el año, va a seguir comiendo miel y va a terminar diabético. Lo que pasa es que se acaba la miel y está forzado a no seguir comiendo miel. Nosotros en la sociedad tenemos miel, o sea, vas a seguir viendo esa fruta en el supermercado, te va a seguir dando ganas de comer la fruta. Entonces, si te la comes en febrero, dices, no me la voy a comer después, pero vas a pasar por el supermercado, vas a ver la misma uvita y decir, tengo ganas de seguir comiendo. Entonces, si tú vivieras en el campo sola y no tuvieras más fruta, se pudre esa fruta porque pasó el verano, vas a estar forzada a no comértela. Vas a estar forzada a ese estado de salir de la droga. El problema es que, o sea, si eres capaz de hacerlo bien, yo un mes completo comiendo fruta, yo creo que termino adicto a la fruta de nuevo como antes. O sea, ese es el problema que tengo. Come de vez en cuando, si te comí un plato de uva una vez cada 2 semanas, no te va a pasar nada, ¿cachai? Pero si te metí un mes entero comiendo todos los higos y la fruta, te va a pasar lo del oso. Sí, hay una cosa que es importante. No sé si recuerden que la cetosis y la cetoadaptación son, la flexibilidad metabólica son distintas.
¿Ya? Cetosis es un proceso en el cual tú estás generando cuerpo cetónico y tus órganos se alimentan de ello. La flexibilidad metabólica, que si yo, por ejemplo, hoy día me como un higo, me subirá tal vez un poco la glicemia, pero me baja rápidamente y tal vez ni siquiera me saque de cetosis, ¿ya? Pero es algo sencillo y no por comerme el higo, mañana voy a estar haciendo 24 horas de ayuno y pegándome en el pecho porque cometí el terrible pecado de comer carbohidratos. Pero si uno se pega una zampada de carbohidratos toda una semana y después voy a querer hacer ayuno, es imposible. Y te lo digo ¿por qué? Porque los carbohidratos te generan más hambre. Entonces, ahí empieza el problema de la privación, la inanición. O sea, me comí ayer una pizza, dos hamburguesas, papas fritas, hoy día hago ayuno. O sea, esa cuestión es súper forzado porque esos carbohidratos sí o sí te generan hambre. Entonces, mejor decir, ¿sabes qué? Mejor come. Por eso cuando le decimos a las personas, ¿sabes qué? Mejor come, pero come keto y come con más grasita para que tu cuerpo se vuelva a acostumbrar. Pero cada vez que te salga, estás cada día más lejos de la flexibilidad metabólica. Así que eso por este lado. Ya, vamos a ver otra pregunta por acá. Que se me fue. Bueno, Carlos, chicos, dejé el libro de Jason Fung sobre los ayunos en el Telegram. Sí, Juan Granado dice, están muy interesantes, un audio donde se explica la diferencia entre hambre y ansiedad, perdón, sí, de todas maneras. Anita, normalmente los domingos hago OMAD sin querer, además duermo más ese día. Es que totalmente, estado de relajo, uno siempre está más tranquilo, no tiene tanta ansiedad, no pasan ese tipo de cosas y por eso uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo. Mira, Débora, ¿qué pasa? No sé si la Débora quiere hacer ella la pregunta o la leo yo. Débora, le doy el pase. ¿No? ¿No la quieres hacer? Ya, vale, yo la leo. Dice Débora, ¿qué pasa si hago OMAD y no alcanzo los gramos de proteína? Recuerden que el OMAD es la sigla en inglés de una comida al día. ¿Qué pasa si hago OMAD y no alcanzo los gramos de proteína? Claro. Ya. Toda la lógica del grupo que nosotros creamos en Telegram es finalmente para evitar estar contando macronutrientes y preocupándose de todo ese tipo de cosas. Por eso nosotros mandamos los platos y contamos. ¿Por qué? Porque es una lata. O sea, nosotros ya pasamos, la José también lo hizo, y también lo hice, contar MyFitnessPal, las proteínas y las grasas y los carbohidratos. Y es realmente una lata y finalmente uno pierde adherencia. Entonces, si tú comes una vez al día y comes suficiente, te preocupas de restringir carbohidratos, te preocupas de que tu carne y tu comida tenga suficiente grasa, que no sea pechuga de pollo, y que te deje saciada, y que obviamente tu comida sea mayormente carnes y grasas, y no verduras y lechugas, o sea, lechugas y tomates, no te preocupes, no vas a tener una falencia de proteína. Lo que sí tienes que preocuparte de proteína es que si tú estás tienes un objetivo en tu vida hoy día de aumentar tu masa muscular, de crecer muscularmente más de lo que estás y quieres hacer pesas y eso, bueno, ahí sí tienes que aumentar tu cantidad de proteínas, tienes que comer más y tienes que en cierta forma o contarla o duplicar lo que estás comiendo. Pero en un estado normal, como todos nosotros, que nosotros no somos grandes físico-culturistas ni deportistas, con esos platos que mandan a diario están más que suficientes. Sí, y además de que tomen en cuenta que las proteínas son usadas, por lo menos en keto, se utilizan para construir tejido, reconstruir, o sea, que tú alcances o no alcances, hay días que la vas a alcanzar y otros días que no, y se te va a compensar. O sea, no es una cosa tan restrictiva, no es blanco-negro, así que no te preocupes, mientras tengas saciedad no vas a tener problemas. No sé si quedó... listo. Ok, gracias. Quedó respondida la pregunta. Fantástico. Sigamos con otra pregunta. Yo. ¿Quién? La Natalia. Cama, espérate. Vamos a ir en orden, porfa. ¿Ya? Espérate. Sí. Vamos a darle el pase a todo, pero vamos a tratar de ir en orden. Carlos dice... no sé si el Carlos quiere él hacer la pregunta o lo leo yo. Bájale. Carlos Andrés, se nos murió. Hágala nomás, listo. Carlos dice, ¿qué pasa si comes harto, o sea, mucho al mediodía y la noche, tipo 10, 11 de la noche, te da hambre? O sea,
muerte de hambre. Yo creo que generalmente siempre se motiva que O uno... sea, comiste poco de almuerzo, po. Es que eso, o sea, o comiste muy temprano, porque si es mediodía, para mí mediodía a las 12 del día y para mí es como temprano. Entonces, o corre la hora de esa comida y que sea más tarde y trata de que para que en la noche no tengas que comer tan pesado. A ver, hay personas y tengo un ejemplo aquí al frente mío, que es mi marido, que él puede comer a las 12 de la noche, se acuesta y duerme Z. Él no tiene ni un problema y yo me doy 20.000 vueltas así como muy tarde. Entonces, también uno tiene que escuchar su cuerpo. Si a ti realmente es un hambre fatal, come. Si tú piensas que es un hambre un poco pequeña, trata de comer algo liviano. Y cuando me refiero a algo liviano es que no agregues grasas en esa comida. Y ahí no sé, come alguna verdurita y qué sé yo, algo liviano para que tu intestino durante la noche quede lo más relajado posible. O sea, hay que entender que el proceso de cuando uno duerme es donde hay mayor regeneración de tejido y el intestino también tiene que descansar. Entonces, es parte de eso cuando uno les dice que traten de no comer tanto en la noche y tratar de evitar las grasas durante la noche. Así que no sé si se respondió la pregunta con eso, Carlos. De hecho, hay otra pregunta muy parecida Sí, dale. que la podríamos meter, que dice que de Natalia Bernal. ¿Ya? Dice, ¿Qué tan importante es relacionar el ayuno con el ritmo circadiano? Sí. ¿Mm? Sí, porque por lo general, por lo menos para mí, dice la Natalia, que generalmente hago 2 comidas al día, me sale más natural no comer durante la mañana que evitar comer en la tarde-noche. Ok. ¿Qué opinas tú, Diego, ahí? A mí me pasa lo mismo. Yo también. A mí me pasa lo mismo y he estudiado eso harto. Me he metido a ver, hay harta gente bien estricta que casi que se esfuerza a comer en el día por el tema de comer en el día. A mí me pasa lo mismo que el catalá, que el marido de la José, que Sí. no me molesta mucho comer en la noche, pero sí me lo he cuestionado, bastante por tanta información que anda dando vuelta. Pero si volvemos a lo evolutivo y volvemos a lo que estamos pensando de comer con hambre, si a mí me da hambre más en la tarde, no sé si en la noche, pero más tipo 7, 8 de la noche, y no me da hambre en la mañana, no tengo por qué forzarme a comer en la mañana. O sea, y duermo bien, entonces está bien. Otra cosa es, claro, es comerse un plato gigante a las 12 de la noche. Yo creo que por ahí no. Pero si comes bien en la tarde y además te comiste algo en la mañana y eso para ti te acomoda, estás comiendo con hambre, estás con energía, te sientes bien, no le veo problema. O sea, esa es mi percepción, al menos. Sí, en el caso de los ritmos circadianos hay que tomar en cuenta que, claro, o sea, lo ideal es como comer mientras haya luz de día, pero también existen lo que son los cambios de horario. Entonces, por ejemplo, acá a las 8:30 de la tarde, y a usted también les pasó durante el verano, había luz de día hasta las 9 de la noche y uno se podía permitir hasta comer a esa hora. Y cuando viene el horario de invierno, ya a las 6:30 de la tarde está oscuro. Entonces, yo creo que va en eso, o sea, tratar de ver qué quiero comer. Porque si yo, por ejemplo, llega la noche, quiero tomarme un postre de yogur kéfir, ya perfecto, me tomo el yogur kéfir, porque siento como esas ganas de tal vez algo dulcecito y qué sé yo, me lo puedo permitir. Pero si me voy a zampar un dinosaurio, un brontosaurio tarde en la noche, pensemos, o sea, me va a provocar problemas para dormir, voy a tener problemas para descansar, voy a estar dando 20.000 vueltas. Yo creo que por ahí va, cada persona va distinto. Hay gente que siempre tiene que tomar desayuno, y hay otros que, como yo, que yo tomo desayuno y no, pésimo, fatal para mí, porque yo no tengo la costumbre, lo mismo que el Diego. Camarona, ¿tú quieres hacer una pregunta? Ahora, sí, viendo la cámara. Sí, dale. Me veo, no me veo. Ya, Qué pena, pero dale. Ya, voy a llevar el perro a esto. Ya, pero mira, dale con la pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en algunos se hace tan como evidente esa euforia al hacer el ayuno? Les aparece esa euforia, ¿y por qué a otros no? Algo que te indica alguna cosa, ¿por qué se hace en algunos, por qué en otros no? ¿O es porque simplemente somos todos distintos? Eso. Siempre
me ha llamado la Tenía la atención. pregunta. Todos nombran la euforia y yo, puta, Yo los, 5 días ayuno, todavía no pasa nada. Tengo mi interior dormido. Eso, esa era la pregunta. Siempre me ha llamado la atención eso de la yo lo euforia en el asocio, ayuno. el, Gracias. el tema de la euforia, yo lo asocio a un indicador de que estás empezando a usar grasa como energía, grasa corporal. Y estando más encima en un inicio de un ayuno. O sea, normalmente cuando da esa euforia, primeras 24 horas o primeras 48 horas en que tienes más energía, yo lo asocio que el cuerpo se empieza a usar y dice, a ver, tengo toda esta grasa corporal almacenada y ahora tengo acceso a ella. Y además, acompañado a eso, viene un estado de supervivencia. O sea, la euforia es el momento en que tienes que cazar. O sea, si tú lo piensas evolutivamente en la caverna, ¿por qué te da esa cantidad de energía? Te da esa cantidad de energía porque el cuerpo te la está proporcionando a través de la grasa almacenada para que tú salgas y puedas buscar energía, puedas buscar algo. Entonces, ¿es normal esa euforia? Es normal. Si no has sentido todavía esa euforia, lo más probable es que te falte una mejor cetoadaptación o te falte ayunar más. Pero se da normalmente en las personas. Que a todos les pase lo mismo, tampoco creo que a todos les puede pasar lo mismo, pero por lo menos yo sí la siento, y la siento siempre después de las primeras 24 horas, y he visto que el resto también le va más o menos parecido. Pero lo asocio a eso, no digo que tenga evidencia de eso, no digo que tenga un estudio que lo implique, lo asocio más que nada en lo que he leído, estudiado y en la experiencia del resto. Yo quiero agregar algo. A mí me pasa lo siguiente, y una vez nos juntamos con Diego a almorzar y se lo comenté. Yo nunca he sentido esa euforia, pero yo llegué a la conclusión que es porque yo de por sí soy puro en la oreja. Entonces yo todo el tiempo ando moviéndome y haciendo cosas y bueno, cuando estaba en la época de clases, bueno, Catalina, que está conectada, fue alumna mía, Sebastián trabajó conmigo y yo soy puro en la oreja y me muevo y hago un montón de cosas y siempre estoy activa. Entonces para mí la situación contraria, como estar sentada sin hacer como nada, entonces para mí es como más anormal. Entonces, cuando yo empecé con el tema de los ayunos, sí noté algo. Y lo que noté es que ya no tenía frío. Yo era súper friolenta, siempre pasaba con los pies helados, tenía que en invierno ponerme panty de polar, camisetas de polar, bufanda, siempre andar muy abrigada. Y después me di cuenta que ya no necesito nada de eso, o sea, ya no uso panty de polar, ni de media, ni de nada. Mi temperatura o la presión arterial se normalizó muchísimo. ¿Ya? Entonces yo creo de que ese tema de la euforia, hay gente que sí lo siente, que se siente con mucha energía de hacer muchas cosas. Pero yo creo que también, y no sé, tal vez puede que le pase a la camarona, que si nosotros somos mujeres que siempre estamos activas y siempre estamos haciendo cosas, como que no lo notamos tanto, pero sí te podría asegurar que te cansas menos. Entonces, si lo que antes hacías terminás como agotada y te tirás a la cama a dormir, ahora sentías de que podías estar más activa y puedes hacer más cosas y no te cansas tan seguido. El insomnio, por ejemplo, es un indicativo también, porque a mí me ha pasado que me voy a dormir, no, me doy vueltas, 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 y ¿qué me dice mi marido? ¿Sabes qué? Levántate porque no anda a ver tele, y yo puedo pasar de largo la noche y después me iba a hacer clases y seguía activa, mi cabeza súper activa, no se notaba el cansancio. Y por eso cada cuerpo es diferente, súper, súper diferente. Acá hay una duda de Catalina Herrera, que ella menciona que habla de su objetivo, que era subir de peso, después que llegó a su objetivo, y habla de que si es que alcanzó su talla, si es que ahora tiene que normalizar los ayunos, y que trató de disminuir las porciones para que le dé hambre cada 6, 7 horas. Mira, yo lo que leo, Catalina, es que estás todavía con la mentalidad media nutri de calcular las comidas y calcular los ayunos y calcular cuánto como y las porciones. La idea es que eso no hay que hacerlo, la idea es que tenemos que olvidarnos de calcular porciones, calcular comida, calcular todo ese tipo de cosas. Tenemos que comer si tenemos hambre y no tenemos que comer si no tenemos hambre. Si tú estás bajo tu talla normal y tu cuerpo requiere crecimiento, requiere músculo, requiere estructura, te debería pedir comida, te debería dar hambre. Y si tienes hambre deberías comer.
Y si te da hambre 3 veces al día, deberías comer 3 veces al día o comer más durante esas comidas y estás comiendo poco. Si no te da hambre, es que estás en tu talla. O sea, la talla no es la que nosotros queremos, la que vemos en el espejo y decimos la que nos vende Falabella. La talla nuestra es la talla ideal, con la cual nos sentimos cómodos, con la cual nos sentimos con energía, con la cual nos enfermamos menos, con la cual estamos constantemente en un estado mucho más de bienestar. La talla no es la que el pantalón dicta ni la que dicta Falabella. Eso hay que aprenderlo, hay que olvidarse esa cuestión también. Perfecto. No sé si alguien más, César, está levantando el dedo por ahí. César, tú tienes una pregunta, dale, Sí, por favor. sí, que quería relacionar algo de lo que ustedes dos han explicado. Decía, recién hablábamos del ayuno prolongado, efectivamente puede llevar a una ralentización del metabolismo. Podríamos decir lo mismo que las personas que hacen un OMAD recurrente y en ese OMAD no incluyen toda la energía que necesitan, para sacar la palabra caloría, si no incluyen toda la energía que necesitan y hacen un OMAD recurrente, caerían más o menos como en lo mismo, como ayunar mucho. No sé si me explico. ¿Cómo sabes que no incluyes toda la energía que necesitas? Supongo que podría quedar con hambre, como también alguien por ahí hablaba que comía a las 12 y a la noche llegaba con hambre. Podía pensar, por eso, ayuno o MAD, y lo que comentaba recién ahí, si era Hertz o no sé quién fue el que dijo, pero llegaba con hambre en la tarde. Entonces, puede que alguien haciendo OMAD y no incluya todo lo que tenga que comer, sería como el equivalente a ayunar mucho. Por ello la pregunta. Sí, sí, te ¿Sí? entiendo. O sea, lo que va a pasar si tú comes, pasas hambre y no obedeces esa hambre y llegas hasta el otro día y lo haces todos los días, claro, po, tu cuerpo vas a entrar en inanición, vas a entrar en ahorro, vas a terminar bajando procesos metabólicos esenciales y no es lo que queremos hacer especialmente ahora. Lo ideal es comer suficiente, lo ideal es que si tú vas a comer una comida al día, esa comida tiene que ser densa y abundante, tiene que ser una buena comida. ¿Ya? Por eso a veces hay platitos de pajarito que son en un día y uno lo ve raro. O sea, entonces, claro, puede ser que si tienes mucha grasa corporal, no sientas hambre y comiendo menos, puedas pasar hasta el otro día. Pero eso en un tiempo te lo va a regular el cuerpo. En un tiempo te va a dar más hambre y hay que obedecerlo. No hay que tener miedo de que por comer más vas a engordar más. Y allí hay un punto que me acordé. Chicos, recuerden, y esto le pasa a muchas personas, la restricción calórica y pasar hambre, como dijo Diego, empieza a desconectar funciones vitales y una de las primeras que se desconecta es la temperatura y otra de las que también está relacionada con eso es la tiroides. La mayor cantidad de personas con hipotiroidismo porque hicieron dietas bajas en calorías. La tiroides, dentro de todas sus funciones, una de ellas es controlar la temperatura corporal. Entonces, si la persona se va a hipocalórico, empieza a desconectar funciones. Entonces, ahora, por el lado de hacer un OMAD, tú me planteaste, César, respecto de que, bueno, esa persona va a ir a una restricción calórica y puede bajar el nivel, pero recuerda que también estamos produciendo cetonas y los órganos también se alimentan de ella. Entonces, por un lado, no es que vayas a sufrir hambre permanente, sino que realmente es comer cuando se tenga hambre. Y eso hay que aprenderlo sí o sí. Ya no. Si uno se exagera con el ayuno, olvídense, no van a quemar más grasa si están muertos de hambre. Mira, acá hay una pregunta que me gustó, dice Patricio Madariaga. ¿Hay alguna relación del ayuno con mejorar la piel seca o solo es un tema de hidratación? Yo te diría que es ambos. Porque por un lado, si tú haces ayuno y con eso ya de per se estás generando autofagia, la autofagia es recuperar todas tus células. Recordad que la piel es proteína, el pelo es proteína, toda la piel muerta que tú vayas botando la tienes que regenerar. Entonces, el ayuno ayuda mucho a regenerar la piel y también tienes que usar la hidratación. O sea, van de la mano, van de la mano. O sea, hacer un ayuno seco hay que tener harto valor porque hay que hidratarse constantemente con las sales minerales. Acuérdense que lo hablamos, el agua sola no hidrata, tiene que ser con minerales. Así que espero haber respondido tu pregunta, Patricio. Boris dice, no sé si quieres tú hacer la pregunta, Boris, o te la leo yo acá.
Ya, yo me quiero explicar un poquito a qué me refiero con la pregunta. Lo que pasa es que mi pregunta es, por un lado, estando en keto y haciendo, por lo menos respetando el ayuno, yo he leído a Carlos True, entonces él hablaba mucho eso de entre las 12 y las 16 horas, que sería lo ideal de ayuno como permanente. Ya las otras horas ya eran como más opcionales. Y mi duda era si con el tiempo, como siempre estando en keto, como la glicemia cuando uno aparece en la mañana antes de comer, como que se va bajando como el nivel de base, porque yo, por ejemplo, cuando yo entré en keto, que estoy terminando mi séptima semana, yo partí como con 90, 93 en la mañana, después de 2 horas de despertar y todo el tema. Hace unas 2 o 3 semanas bajé como a 83, 84, esto siempre teniendo las mismas actividades o inactividad dado la cuarentena. Y por ejemplo, el otro día cuando hice la pregunta en el grupo también me surgió la duda, pero no quedé muy satisfecho, que marqué 71. Y ahora cuando me subo un poco por la comida, ahora recién llego a 80. Entonces, ¿es por eso? ¿Es por la alimentación? Eso. Si tiene que ver con el ayuno también. Ok. Ya, la glicemia o la glucemia que tú tienes en tu sangre cuando no estás comiendo carbohidratos es la que produce tu hígado, ¿ya? A través de un proceso que se llama gluconeogénesis o de lipólisis de ácidos grasos, que es estrictamente de glicerol. Cuando, la glucosa que hay en tu cuerpo finalmente es la ideal, sea 70, sea 90, sea 100. Eso depende de la persona, depende de lo que se mueve, depende de lo que gasta, depende de la cantidad de masa muscular que tenga, depende de muchos factores. ¿Ya? Que tú tengas 70 y yo tenga 90 no implica que tú tengas que tener 90 o yo tenga que tener 70. Si tú estás en un estado metabólico sano, no estás con resistencia a la insulina, estás alimentándote bajo en carbohidratos, con suficiente comida, da lo mismo. O sea, no tienes que preocuparte de esa glicemia. Nadie tiene que estar pinchándose y viendo cuál es la glicemia ideal y ver si es que es la misma que la del lado. Lo que ocurre normalmente cuando alguien está cetoadaptado es que la glicemia en ayunas es más elevada, normalmente entre 90 y 105. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tu hígado genera glucosa en la noche y al haber menos insulina basal, esa glucosa no baja. Tú comes cualquier cosa y esa glucosa va a bajar por el pequeño secreción de insulina que hay. Hasta incluso un café con aceite de coco va a secretar una pequeña cantidad de insulina y esa insulina va a bajar la glucosa que tienes en la sangre. Pero no es algo que tengas que preocuparte ni tengas que estar pendiente de eso tampoco. O sea, olvídate de estar pinchándote para ver cuando llega mi glucosa. No te metáis en ese enrollo porque es un rollo medio frustrante. Sí, aparte Gracias, que me queda claro. sí, incluso uno puede tener glicemia más alta o más baja, depende del día, depende de la actividad y tantos factores, así que no te estreses mientras estés dentro de los rangos normales. Aquí, Marcela, no sé si quieres tú hacer la pregunta o te la leo. Marcelita, que está con la cuenta que se llama Terapia Ocupación Emocional, perdón. Ya, yo la leo, ok. Dice, Diego, para ti, Diego, cuando hablas de la talla, en este caso, el comer keto tiene un tope, yo estoy bajando mucho y no me da tanta hambre. Mira, volvamos, la talla no es la que dice la tele, Falabella, ni la que dice la wincha. La talla es la que es la óptima para ti según tu estado corporal actual, siempre y cuando seamos sanos metabólicamente. Si tú te alimentas bien, si tú, como decía el César, comes, aunque sea una vez al día, pero en abundancia, y no te da hambre hasta el otro día, y estás comiendo solamente con hambre, estás comiendo bien, o sea, tú mandas el plato al grupo y todos decimos, está bien, buen plato, no sé qué, olvídate el peso, olvídate la talla. Porque qué es bajando mucho no tengo idea. Yo he visto gente que ha bajado de 180 kilos a 100 kilos, o sea, unos 80 kilos menos, eso es bajar mucho. Pero con 100 kilos sigue estando pasado. Entonces, finalmente, va en 49 kilos. Yo lo que haría en tu caso sería empieza a mandar los platos. No sé si lo ha mandado. No sé cuánto mides, no sé cuánta masa muscular tienes, puede que tengas muy poca masa muscular y en tu caso si estás pesando muy poco y no te está dando hambre, yo en tu caso lo que haría es me pondría a hacer ejercicio. Me pondría a hacer ejercicios de fuerza para aumentar esa masa muscular y ese hecho de hacer ejercicios de fuerza te va a dar más hambre. ¿Ya? Y Ese es yo les sugiero, chicos, de verdad, lean el libro de Código de la Obesidad, el de Jason Funk.
que ahí él menciona súper claro el tema de lo que es el peso, pongámosle un nombre, peso basal. Ya que si tú, por mucho que comas, el cuerpo va a tender siempre a tirar a tu peso basal. Y si dejas de comer y bajas mucho de peso y empiezas a comer de nuevo, va a tirar a tu peso basal. Es como un punto de referencia. Entonces, si una persona baja, no vas a bajar forever, no va a ocurrir eso. Va a llegar un momento que te va a dar hambre y vaya a empezar a comer. ¿Ya? Entonces, si tú notas que estás bajando más y si, o sea, ¿cuánto mide, por ejemplo? Entonces puede ser de que ese sea tu peso. Nunca fue el que te dijeron antes. Y tal vez, como dice, no has hecho ejercicio y tienes que aumentar la masa muscular. No tengo idea cuánta proteína estás comiendo. Mira, miden lo mismo que yo, 1,60 m. Y yo peso 72 kilos y aumenté mi masa muscular. Entonces, ojo, yo creo que deberías chequearte la tiroides. En serio, deberías chequearte la tiroides. No sé si te has hecho test de tiroides. No sé si tienes hiper o hipotiroidismo, falta músculo, faltan proteínas ahí. Sí, porque 47 kilos es muy poco. Falta meter. Tengo, y claro, pero a ver, pero está normal, no, pues mija, si hipotiroidismo es una enfermedad, usted no está normal. Normal es tener tiroides sana. Y te tomas Eutirox, porque ahí hay un tema importante. El Eutirox se calcula la dosis en función de los kilos que tú pesas. Te ha hecho el ajuste de Eutirox, que te lo haga el médico, porque eso es súper importante. En tu caso, con el hipotiroidismo, miren, de 4,75, y capaz que necesites menos, pues si estáis pesando menos, debería ser menos cantidad incluso. Así que yo creo que deberías hacerte de nuevo el examen, ir al médico y plantearle la situación, porque tal vez estás tomando mucho Eutirox y te está provocando de que estés bajando más de peso. Y ojo, el hipotiroidismo es súper difícil de revertir, ¿ya? Tú vas a ser hipotiroidea por toda tu vida y la dosis mínima de mantención son como 12,5 miligramos. Entonces, el hecho de decir hipotiroidea normal no existe, lo siento, pero es como asmático. Los asmáticos somos asmáticos de por vida. Que no usemos el medicamento del inhalador es otra cosa. Así que, ojo, ahí lo conversamos después en el chat, lo vamos a conversar. Sí, para que quedemos al tanto. No sé si hay más preguntas respecto... Sí, cuando dale. Digo soy... Y por eso yo siempre parto hablando y parto diciendo, en una persona metabólicamente sana, ¿ya? Siempre tiro esa frase para decir, si es que una persona no está metabólicamente sana, una persona que tiene hipotiroidismo, que tiene resistencia a la insulina, que tiene diabetes, ese es otro caso, ¿ya? Por eso en tu caso hay que verlo, puede ser eso. Exacto. No sé si hay más preguntas respecto del ayuno, chicos, como para que no nos desviemos del tema y no alarguemos tanto el live por si alguien se tiene que ir. No sé si hay más preguntas, consultas, sugerencias, comentarios, chistes. Yo tengo una pregunta, no sé si se puede. Dale, Romy, aprovecha. Ya. Con respecto al ayuno, y también tomándome del tema de Marcela, ¿qué pasa cuando uno ya llega al peso ideal? Me imagino que por ningún motivo se debe ayunar porque se va a seguir quemando grasa y no quiere ya uno bajar más de peso. ¿Cómo se puede hacer para poder mantener ese peso? ¿Puede ser haciendo más low carb y no tanto keto, incorporando algunos carbohidratos? ¿Cómo se podría hacer para no bajar más? Porque ya a mí me pasó que ya llegué como a mi peso y no quiero bajar más. Entonces, por eso, para poder estar ahí en un peso siempre. Esa es mi pregunta. ¿Te mueves? ¿Haces ejercicio? ¿Haces ejercicio? ¿Acaso hago ejercicio? Sí, exacto. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, pero no siempre, ocasionalmente 2 veces a la semana, eso. ¿Y qué tipo de ejercicio haces? Hago, por ejemplo, plancha, estocada, sentadilla, ese tipo, pesa, cosas así. Ya, porque lo ideal, siguiendo la misma lógica de lo que hablamos, no es comer por comer. Ya, obviamente, si tú comes más sin hambre, vas a aumentar de talla, lógico, y de peso. Lo ideal es comer porque te da más hambre, ¿ya? Entonces, si tú aumentas masa muscular, ese aumento de masa muscular te va a pedir más comida.
necesariamente, y vas a tener que comer más proteínas para aumentar esa masa. La idea es que sea así, la idea es que sea en respuesta a aumentar masa, porque si tú comes carbohidratos, vas a aumentar grasa. Lo ideal no es aumentar la grasa, lo ideal es que el peso se aumente en masa muscular, no en grasa. Ya. Entonces, claro, yo como McDonald's o me pongo a comer esas cosas, voy a aumentar de peso, pero no un peso saludable. Lo que queremos es aumentar masa. Si tú quieres hoy día, a ver, yo siento que mi peso es muy bajo, no tengo hipotiroidismo, no tengo ninguna enfermedad asociada, pero siento que quiero aumentar un poco, quiero definirme algo así. Lo ideal es que te pongas a hacer más ejercicio, más de fuerza o más seguido en la semana. La otra vez que lo explicábamos en el grupo con videos de ejercicios en la casa, no es necesario ir al gimnasio, si pueden ir y les gusta ir, bien, pero no es necesario hacerlo. O sea, ustedes pueden aumentar masa muscular en la casa si hacen todos los días 10-15 minutos de ejercicios como los que hemos mostrado, haciendo flexiones, planchas, todo ese tipo de cosas, que duela, que cueste, pero 10 minutos, 15 minutos. Pero si lo haces todos los días, vas a aumentar masa y te va a dar más hambre. Y cuando te dé más hambre, no te inhibas. O sea, de verdad no te inhibas nada. Si vas a comer y tienes hambre, ponte un buen plato y come hasta que no puedas más. Esa es mi recomendación. Gracias. No sé si hay más preguntas, chicos. Se me perdió. ¿Quién es? La cama. Ya, dale, aproveche. Yo, ya. Oye, tengo otra duda con el ayuno. ¿Qué función cumple el ayuno seco? ¿Es verdad que obliga a que las células grasas suelten la porción de líquido que tienen? ¿Me entendiste? Sí, las células grasas están compuestas, Sí. las células grasas están compuestas con una parte de agua, ¿cierto? Sí, el efecto Gurch, que sea Gurch, pero en realidad yo de ver beneficios de un ayuno seco no he visto ninguno. Pero no tiene ninguna función. Es que eso quiero si tiene alguna función, porque ¿por qué seco? ¿Por qué se tiene que hacer? Pero ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? No me Porque en acuerdo realidad si fue al doctor de la Rosa por ahí en un video o fue del Marmont. ¿Ya? Lo voy a buscar y lo voy a poner en el grupo. Mejor. Pero ahí explicaba, decía que, y me quedo dando vuelta porque no le encontré como base aparte del efecto Wash, sí. De que el ayuno seco era para como acelerar acelerar el metabolismo para que soltara la parte líquida de la parte acuosa de la grasa. Mira, la Natalia Pero está no, incluso haciendo un comentario acá, dice, el ayuno seco es solo para indicaciones médicas, por lo menos lo que ella sabe es para indicaciones médicas. Yo personalmente nunca he escuchado hablar de ayuno seco para eso, no sé tú, Diego. Yo puedo explicarlo en sentido también más o menos lógico. A ver, que la célula suelte el líquido que tiene acumulado, ¿ya? ¿Cuál es el líquido que guarda nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo guarda líquido principalmente a través del glucógeno. Cuando nosotros estamos inflamados de líquido, es porque tenemos harto glucógeno almacenado. Y ese glucógeno almacenado se mantiene en base a la cantidad de insulina que tenemos circulante. Cuando nuestra insulina basal es elevada, estamos en un estado de acumulación. O sea, tu célula va a retener líquido en base a la cantidad de insulina circulante. Si tu insulina circulante baja a niveles basales bajos y tienes una buena suplementación de sodio y minerales, tú vas a perder ese líquido. Por eso cuando uno al inicio de la alimentación cetogénica, uno se desinfla. Esa desinflación es producto de la baja de insulina, que hace que tus células boten esa agua que tienen acumulada, ¿ya? Después de eso, si tú tienes una buena suplementación de sodio, por eso es tan importante el sodio. A ver, lo que regula todos los líquidos de nuestro cuerpo es el sodio, ¿ya? No es el agua que tomamos, es el sodio. Nosotros transpiramos sodio, nosotros orinamos sodio. Detrás del sodio viene el agua. Entonces, estando en un estado en que nos alimentamos bien, que tenemos buena cantidad de sodio, el líquido que hay en las células es el líquido adecuado que tiene que haber en las células. Tiene que haber una cantidad de líquido necesaria, no puede haber menos de lo que tú necesitas para sobrevivir. Forzar aquello, claro, si tú vas a tener que, en un estado evolutivo, hacer una caminata por un desierto para ir al otro poblado porque se acabó el riachuelo que pasaba por tu poblado, lo más probable es que el cuerpo humano sea capaz de resistir
1 o 2 días sin ingerir líquido ni comer y llegar al otro lugar. Pero ese es un tema más allá que de salud, yo lo veo como de resistencia humana. Y yo no tampoco creo que sea saludable estar buscando el límite de resistencia humana. O sea, no, para mí, si están en un estado de buena suplementación de sodio, insulina basal baja, deberían hidratarse según la sed que les dais. Y por eso siempre decimos comer con hambre, tomar sed, o sea, agua porque tienen sed, así como cuando van al baño porque tienen ganas de ir al baño. Nadie se obliga a ninguno de esos procesos. Ya pues chicos, no sé si estamos ok, si hay más preguntas. A ver, dice la Cari, me pasa que de manera espontánea hago ayuno seco hasta como las 2 de la tarde, pero lo hago sin querer, como que mi cuerpo no me pide agua ni nada. Sí, puede ser que esté hidratada. A mí también me pasa que muchas veces me cuesta tomar agua, pero no es que uno se vaya a morir por ello. Chicos, no sé si estamos ok, y si es así, les agradezco haber participado. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, y como siempre vamos a dejar el video en el grupo de socios para que lo puedan volver a mirar, ¿ya? Y para que aprendan, y si hay alguna otra pregunta, ahí sigue estando el chat. Así que les mando un beso, un saludo a todos desde Barcelona. Ya son ya las 1:20 de la mañana. Que estén muy bien. Buenas noches.